Hola, buenos mediodías, ¿cómo les va? Hoy es lunes 8 de abril del 2024. Mi nombre es María Clara Areta, soy la titular de la asignatura Salud Mental y hoy vamos a dar la clase 4, correspondiente al teórico de esta materia. Me acompañan en la oportunidad el profesor adjunto Marcos Aymar, y si sos tan amable, podés hablar, Hernán, así te ubico, ya está, listo. Hola, ahí. Sí, muy bien. Bueno, ustedes saben que estamos dando la psicosemiología, que justamente es el estudio de los signos y síntomas que nos van a permitir arribar a un diagnóstico en salud mental y que dependen justamente de la psiquiatría clásica para poder arribar a un diagnóstico y ustedes así poder establecer un tratamiento, ya sea estableciendo ese tratamiento, saber si tienen que derivar a salud mental o qué es lo que ustedes pueden operar como médicos y médicas en el que van a recibirse. Bueno, con el título que va. Nosotros habíamos terminado con senso-percepción y ahora empieza el capítulo ideación, ¿no? Y ahí aparece, vamos a ir comentando el texto que ustedes tienen del resumen que hicimos en la página 17 del libro del doctor Beta, y ahí explica qué es la ideación, ¿no? Mecanismo y trabajo mental mediante el cual se hace el aporte de ideas, definir ideas, una definición por la misma palabra es una tautología. Vamos a bajar los micrófonos de todos para cuando quieran intervenir, intervienen. Ahí está. Muy bien, gracias. Podríamos decir que una idea se acerca a la idea un poco de conocimiento, un poco de concepto, ¿verdad? No todas las ideas que podamos tener, y esto es muy importante, tienen la categoría de concepto. Arribar a un concepto requiere un gran trabajo de ideación. Digamos, a veces es muy difícil captar un concepto. Por ejemplo, en otras áreas de la medicina que ustedes han venido estudiando, ¿qué conceptos les parece que algunas son ideas en el camino intermedio a arribar la idea de concepto? Por ejemplo, ¿me podrían decir alguna ejemplo de algo que ustedes entendieron que era un concepto de las otras materias que han estudiado? Uno, dos, tres. Ya hace 3 años y medio que estudio medicina. A ver, ¿qué concepto? A ver, ¿qué conceptos de la medicina, de todas las materias? Vamos. O sea, perdón, profe, como un concepto clínico, decir una definición de Claro, ictericia, por ejemplo. sí. ¿Tenés cámara? Sí, déjeme que la inicio, estoy en el parque de la facultad. Habla si te veo y puedo anclar, hacer un Sasha anclaje. Correa. ¿Cómo? Sasha Correa. Lucía, ahí está. Sí. Te dicen Sasha, bueno, muy bien. Sí. Bueno, Por ejemplo, ¿qué concepto podrías decir que te surge ahora si yo te preguntara, ¿qué concepto aprendiste en estos 3 años y medio de medicina? ¿Qué concepto te surge ahora? Por ejemplo, recién salimos de la clase de interna y vimos ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosa por una hiperbilirrubinemia. Entonces, eso tiene el concepto de ictericia es una idea a la que arribaste porque también tenés otras ideas. Tenés la idea de cuál es la coloración normal de piel y mucosas, tenés la idea de cómo es el metabolismo de la bilirrubina, ¿verdad? Claro, sabemos lo que es normal primero, lo que es fisiológico y después lo patológico. Les dieron por ahí una clasificación antigua que no sé si seguirán usando de ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, señora, exactamente. Ahí está. O conjugada y no conjugada. Me acuerdo, hace 50 años, pero me acuerdo más o menos. Bien, entonces, uno podría decir que para arribar
al concepto de ictericia, que es un concepto que va a ser, ¿ves ahí cómo concepto se une bastante a diagnóstico? Porque no todas las ictericias corresponden a la misma patología, pero es un síndrome, un signo que si ustedes ven, piensan en una etiopatogenia de la ictericia, ¿verdad? Ven que toda idea, si yo ahora tuviera la idea de que es mejor ir a ponerme un saquito negro porque tengo frío, eso no es un concepto. No todo lo que tenemos en la cabeza son conceptos. Es más, hay muchas ideas, algunas de las cuales bastante truchas y bastante inverosímiles, que la gente maneja como conceptos, pero la idea es que la idea y el concepto no son sinónimos. El concepto es una unidad epistemológica que está sustentada por un juicio. Hernán, aporta un poquito más y Marcos le da el toque médico. Muy bien, muchas gracias, Aya. De nada, profe, gracias. Bien, como dice María Clara, siempre entender que el concepto, como bien dice, es una interpretación epistemológica, siempre hay un sustento teórico detrás, ¿no? Digamos, no está contenido en la idea misma. Digamos, la idea misma, digamos, el concepto es algo que se agrega en función de un modelo teórico, de un sistema conceptual detrás, de epistem detrás, pero es muy importante esto, ¿no? Es algo que se agrega a ese observable, ¿no? Porque en definitiva es un universo observable que podemos identificar en el mundo de las ideas, hay una reinterpretación de esa idea, así como diferenciamos sensación de percepción, acá podríamos hacer una especie de homología en el sentido de que, digamos, hay una reelaboración conceptual de esa cosa que uno observa o esa idea. Inclusive, lo que podríamos utilizar como verbo, me parece, Hernán, es que el concepto se construye. Es una construcción que tiene que ver con un proceso de pensamiento con varias ideas intermedias. Por ahí uno no puede, por ejemplo, Marco, se me ocurría la idea de transporte con gasto de energía y concepto de la idea de transporte sin gasto de energía, ¿verdad? Ese es un concepto, ¿verdad? Sí, sí, ese lo pueden tomar también como concepto. ¿Se Ujú. acuerdan cuando estudiaron los pasajes a través de la membrana? Eso lo vieron, ¿no? Bueno, Sí, profe. ahí también pueden elaborar el concepto de lo que es el transporte activo y pasivo, contra o a favor de gradiente de concentración, ¿no? El pasivo a favor y el activo en contra. Esos son conceptos que ustedes pudieron adquirir a partir del aprendizaje de la escuela de medicina, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, el concepto de receptor, Sí, ¿no? El concepto de receptor celular, cuando yo estudiaba, digamos, habían encontrado algunos receptores, pero no era que el concepto de receptor estaba del todo desarrollado como está actualmente. Por lo menos, Marcos, vos me dirás, digamos, la idea de que haya una proteína que sea receptor, que funcione como receptor, no implica justamente que todas las proteínas sean receptores. Pero ven, como ahí hay una idea. Entonces, ¿por qué esto es importante en psicopatología, en psiquiatría y en salud mental? Porque los pacientes van a llevar, los consultantes van a llevar ideas y no necesariamente conceptos. Y no se tiene que establecer en la entrevista una lucha epistemológica entre el médico o la médica y el paciente, porque así como a ustedes les ha costado 3 años y medio entender todo lo que vienen entendiendo, se dan cuenta que el paciente les va a suponer un saber sobre ciertas cuestiones en donde ustedes van a tener que trabajar desde el concepto que tienen con las ideas que sean posibles de transmitir y hablar con los pacientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dábamos un ejemplo la clase pasada, en el sentido de que, bueno, ¿cómo entender que si la T4 está baja, tiene un hipotiroidismo aunque la TSH esté alta? Bueno, porque por ahí el paciente, quien sufre del hipotiroidismo, no tiene una idea de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario glándula blanco. Entonces, no es que ustedes les la consulta que ustedes van a tener no es una clase,
lo cual no implica que todo lo que ustedes aprendieron pueda decirse en palabras sencillas para que el paciente entienda y atienda a lo que ustedes dicen y pueda dialogar con ustedes qué indicaciones se van a dar. Las personas que más saben y tienen como conceptos muy claros en la disciplina que tienen, pueden llegar a hablar con mayor sencillez, pero sin perder especificidad y sin perder la rigurosidad, pueden plantearlo de una u otra forma. Cuando uno tiene todas las ideas mezcladas, habitualmente se hace un zafarrancho en donde se pierde justamente direccionalidad, se pierde precisión, se pierde rigurosidad. Uno puede ser riguroso, pero al mismo tiempo sencillo en poder plantear lo que está planteando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y ustedes qué van a evaluar de la ideación del paciente? No solo van a evaluar cuántas ideas tiene el paciente, porque el paciente o el consultante va a ir con un síntoma y tiene una idea de lo que le pasa. Tiene una idea de lo que le pasa. Eso es para escuchar. Entiendo que estamos viviendo momentos difíciles, que la atención de los pacientes es dificultosa, los médicos no estamos bien pagos, digamos, hay muchas dificultades en juego, pero siempre tienen que hacerse un tiempo como para poder atender en la consulta esto. Ahí Beta plantea, la idea significa conocimiento, un conocimiento razonado, un conocimiento de siempre el resultado. Idea es el conocimiento que se tiene de las cosas. Entonces, podemos hablar de una ideación habitual y podemos hablar ya de una idea epistemológica construida, como les decíamos, junto con Hernán y Marcos, y poder decir que va a la idea del concepto, que tiene la categoría de concepto. En general, cuando se les toma examen, se les piden conceptos. Y muchas veces, ustedes, algunos estudiantes, toman la guitarra y guitarrean, digamos, a lo mejor de ideas asociadas. Esto, para la medicina y para el aprendizaje de lo que implican los procesos biológicos y los procesos subjetivos que llevan al proceso de salud y al proceso de atención, de la atención y de la enfermedad, requiere que ustedes tengan conceptos claros, ¿se entiende? Ustedes tienen que tener los conceptos claros, lo cual no quiere decir que le van a imponer un saber epistemológico al paciente, pero sí que les va a permitir llevar la consulta. Por eso la gente que tiene mucha experiencia puede hacer rápidamente el diagnóstico, porque el diagnóstico y establecer establecer un diagnóstico, armar un tratamiento y establecer ciertas líneas de pronóstico. ¿Por qué? Porque lo he estudiado en la facultad, lo he visto en la residencia y hemos visto cómo evolucionan diferentes cuadros. Bueno, ahí tiene, hay un concepto que es capital ideativo, que es de Bourdieu, ¿verdad, Hernán? Bourdieu toma la idea de capital ideativo que tienen las personas y bueno, cada persona tendrá el capital ideativo, ¿no? Que es su nivel socioeconómico, nivel educativo, puede tener, digamos. Ustedes piensen que actualmente ustedes tienen un gran problema, todos tenemos un problema con el capital ideativo, porque las redes, el TikTok, digamos, las redes sociales, TikTok, no sé, Instagram, lo que hacen es achicar mucho la idea, ¿no? Achicar mucho una idea y queda como una impresión muy rápida, muy rápida. Entonces, estamos en el multitasking que habíamos hablado con atención, ¿eh? En atención habíamos dicho que uno puede estar un poquito hipoproséxico justamente por la hiperprosexia que requiere el multitasking, ¿sí? Bueno, ahí tienen, sí, lo que aparece es que voy a señalarles ideas concretas, ideas símbolos, ¿ven? La idea símbolo se parece mucho a la idea de que hemos dicho idea concepto, ¿se entiende? Y también habla de ideas mágicas, ideas abstractas, ideas creencias, ideas intuitivas.
¿Por qué les nombro esto que está en beta? Porque después lo vamos a ver en los delirios, y en los delirios justamente vamos a utilizar estos adjetivos que beta plantea, porque los delirios van a tener en su tipo de formación, porque el delirio también es una construcción, ¿no? El delirio también es una construcción, porque es una interpretación de lo que está pasando, que tiene determinadas características, podríamos decir así, psicopatológicas, que tiene que ver con esto de la ideación. Entonces habla de idea intuitiva, idea creencia. Y bueno, y habla justamente de la psicopatología, ¿no? De la psicopatología de la ideación, entonces habla justamente de una ideación normal, sigue el ritmo propio de cada persona, y también diría que la ideación normal es la que permite el diálogo con otras personas, ¿no? Y después toma la ideación retardada, que es la lentitud. Esto muchas veces lo ponemos en la historia clínica como bradipsiquia. Cuando vemos que el paciente está con ¿Te una... habla despacio? Claro, Que exactamente. piensa despacio. Ya, Sí. sí, sí, sí. Vos le preguntás, ¿y cuándo le duele cuándo le duele la panza? No sé cómo decirle, no, déjeme pensar, digamos, y ahí hay como, notan un esfuerzo para poder decir lo que se quiere decir, ¿se entiende? Obviamente no les va a contestar lo mismo una persona que sabe del tema que una persona que no sabe del tema, ese es el tema, ¿no? Y después está la ideación, también acá aparecen oligofrenias, claro, en demencias, digamos, cuadros que todavía no vimos, pero los vamos construyendo. Uno podría decir, a una buena ideación llega un grupo de personas y están los que nunca llegaron por insuficiencia, que serían las oligofrenias o justamente retrasos mentales, y las demencias, que es cuando sucede el deterioro. Y después está la Profe, perdón. ¿Cómo es el término Brady? bradipsiquia, ahora te lo escriben, bradipsiquia. Perfecto. Ahí lo Ahí igual escribimos. llamamos. Quería hacer un comentario en Dale, relación sí. a esto. Esto cuando hablan de alteraciones cuantitativas, esto que dice María Clara, está la bradipsiquia y la taquipsiquia. Eso hace referencia justamente, como es algo cuantitativo, tiene que ver en este caso, con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, a ver, es una cuestión más vinculada a lo temporal. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa en este caso en responder? En la bradipsiquia se enlentece la respuesta. O sea, si uno lo que uno llama a veces latencia aumentada. Entonces, cuando uno pregunta algo y el paciente demora, no porque está pensando, sino porque está lento justamente en su pensamiento, está bradipsíquico. El término opuesto es la taquipsiquia, donde en realidad la latencia está acortada en vez de aumentada. O sea, uno pregunta y responde el paciente muy rápido porque el pensamiento está acelerado. Habría un término medio que sería cuando el pensamiento del curso está normal, o sea, no está ni acelerado ni retardado, ni retrasado. Que eso, bueno, también es, creo, no sé, María Clara, muy característico de cada paciente. O sea, hay personas que tienen como una forma de hablar o de responder más o menos rápida, pero habría como ciertos parámetros que uno puede identificar como patológicos. En el caso de que esté, por ejemplo, taquipsíquico o bradipsíquico, ya estaría dentro de una entidad clínica patológica. Por ejemplo, en la demencia, generalmente aparece la bradipsiquia, porque uno le pregunta al paciente y el paciente demora mucho en responder, tiene como dificultades para encontrar lo que es donde están los términos, las palabras. Y en la taquipsiquia, en la manía, por ejemplo, el paciente con un episodio maníaco, ya veremos cómo se trata, está muy, muy acelerado. Por ahí como las dos La alteraciones manía es cuantitativas. la consagración de la taquipsiquia. Todo está arriba. En la manía, el síndrome maníaco, ¿qué significa? No, tienen que tratar de advertir que no se usa como es muy maníaco, como dice vulgarmente la gente. Ahí tienen una idea vulgar de la manía y el concepto psiquiátrico de la manía. ¿Ven cómo ahí se diferencia? Ay, sí, che, qué manía, tiene una manía por la limpieza. Bueno, pero eso es una forma vulgar de hablar. Y en cambio, manía en psiquiatría, en salud mental, se usa para el estado justamente
hipertímico, después vamos a ver hipertimio con una fuerte afectividad, con aceleración del pensamiento. Hay una publicidad ahora que publicita un agua saborizada sin gas. Creo que es Levité. Entonces la tipa, no sé si la han visto, la tipa es una mujer, porque por supuesto para marcar siempre patologías ponen a las mujeres, ¿no? Como si lo son. Entonces la tipa tiene una Levité en la mano y dice, sí, porque la tía fulana se blanqueó demasiado los dientes y está moviendo constantemente la botella sin abrir que tiene en la mano. ¿Lo ubican? Sí, profe. Sí, sí. ¿Es Levité? ¿Es Levité, Valentina? No, no me acuerdo, pero creo que sí, Bueno, viste que sí. entonces cuando va a abrir la tapa, toda la familia dice, ¡ojo! ¿No? Porque la movió mucho el envase. Entonces temen que salga así burbujeante todo el gas que tiene adentro y dice, no, quédate tranquilo, la que está burbujeante es la señora. Ven cómo ahí en la publicidad lo que oponen es a la señora habla mucho, eso se llama taquilalia también, ¿no? Habla rápido, taquilalia, está taquipsíquica, ¿ven? Está, y digamos, no llega a ser maníaca, pero está lo que nosotros llamamos hipomaníaca, ¿verdad? Hipomaníaca quiere decir un poco menos que maníaca. No es que hipomaníaca, después se lo tomamos en el examen y no lo saben. Hipomanía no es que está por debajo de lo normal de la función motora de pensamiento, no. Hipomanía es una manía menos grave que la manía totalmente, ¿sí? Entonces, ahí lo que muestran en esa publicidad, por ejemplo, es que las burbujas, ven cómo trabajan los tipos que hacen publicidad, ¿no? La cosa burbujeante, es la señora. La bebida es sin gas, es sin taquipsiquia. La señora está taquipsíquica, tiene taquilalia y está un poquito hipomaníaca. Pero, profe, ¿uno puede llegar a eso por sobreestimulación? Sí, sí, puede llegar a eso por muchas cosas. Por una estimulación está muy bien, por una sobreestimulación del mundo externo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, va a un lugar que ve tantas cosas que dice, ¡ay! Vi tantas cosas que me mareé, ¿no? Ese estar mareado implica que no se pueden procesar tantos estímulos y trasladarlo a nivel de las ideas, ¿sí? Por sobreestimulación, por químicos, también por cierta forma de la subjetividad, en donde hay personas que son mucho más tranquilas, llamadas así como agua de tanque, y hay personas que tienen más ansiedad o que son más comunicativas, más expansivas, sí. Bueno, en las ideas patológicas, ahí entramos, ¿no? Formadas por el mismo capital de las ideas normales, están vigorizadas por una sobrecarga emocional y se convierten en patológicas, que son ideas delirantes, obsesivas, sobrevaloradas y fijas. Bueno, a ver. Qué difícil que es decir en estos momentos que es una idea delirante, ¿verdad? No porque uno no sepa psicopatología ni psicosemiología, sino porque lo sabe. Una idea delirante es una idea siempre, que vamos a definir así, autorreferencial, en la cual se tiene certeza. Esa es una idea delirante. Siempre autorreferencial, y siempre con certeza. No se puede mover al paciente, a la persona que tiene esa idea delirante. Hay delirios que pueden ser, digamos, el delirio antes se definía como lo no compartible. Hay ideas delirantes a veces compartidas por grupos de personas. Por ejemplo, hace unos años había un tipo ahí en Jones que en Centroamérica envenenó un montón de personas y produjo un masivo suicidio. Las personas no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, Marcos y Hernán, ¿se acuerdan?
era Jones el apellido, pero no me acuerdo, produjo así, era una especie de secta, ¿no? En donde, no, Johnston, no, Agustín, no. No, Jones era, creo, el apellido o el nombre de este director de secta que mandaba. Uno puede decir que también hay sectas más ampliadas, hay sectas, hay cuestiones, pero la idea delirante es con esas características, porque después cuando veamos delirio lo voy a aclarar más, porque pueden ser verosímiles e inverosímiles. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, miren, acá en idea delirante, ¿qué dice? ¿Podés repetir, por favor, el concepto de idea delirante? Sí, Nierson, es autorreferencial. ¿Qué característica tiene la idea delirante? Es autorreferencial y con certeza. Tiene certeza y autorreferencialidad. Aunque siempre los psiquiatras viejos, ¿no? Los antiguos profesores decían, siempre que ustedes vean un delirio, por tema delirante que tenga el delirio, siempre es megalomaníaco en el fondo. Siempre, ahí está, muy bien. De Jones, ahí está, era Jones. En Guyana hace 20 años, gracias. Claro, uno puede decir cómo puede llegar un conjunto de gente a suicidarse, ¿no? Bueno, son fenómenos de masa que muchas veces ocurren, por ejemplo, hace 20 años. Profe, ¿y a qué se refiere cuando se dice que es autorreferencial? Ahora, muy bien, muy buena pregunta. Auto es de propio, ¿viste? Viste que ahora está muy de moda. Autopercepción, autorreferencial. Es de autorreferencial es que me involucra necesariamente. En lógica, cuando se habla de necesariamente, es que eso está o está, digamos. Hay siempre una involucración con respecto a lo que está diciendo. Por ejemplo, sé que, me acuerdo de un paciente de hospital, sé que la hija del dueño del kiosquito de diarios está enamorado de mí, decía el paciente, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ¿cómo adjudica? Pues si se la está adjudicando a otro la idea, pero lo que es importante es que siempre está en juego una sobrevaloración del yo. Siempre está en juego una valoración sobrevalorada del yo. Eso es autorreferencialidad. Está involucrado el yo de una manera tal que a veces no les es fácil, porque no es fácil ver, diagnosticar una idea delirante, porque ahora les vamos a dar las más clásicas, pero no es fácil advertirlo. Pero en las más importantes, hasta el policía de la esquina viene y dice, doctora, le traigo uno que está delirando, ¿me entienden? En el hospital, está delirando porque dice, por ejemplo, que es el hijo de Dios. Ahí tenés, por ejemplo, una idea de autorreferencialidad que tiene que ver con los propios orígenes, ves la certeza de que es el hijo de Dios y que viene a salvar al mundo, y esa involucración excesiva, patológica de lo que es el yo. Por eso dije megalo, que es grande, como mega, como todas las mega que ustedes ven, ahí el hígado grande, el vaso grande, mega esplenomegalia. Esplenomegalia significa hígado agrandado. Bueno, que el yo agrandado sería un egomegalia, por inventar un neologismo, y es siempre estar involucrado, siempre está dirigido al propio sujeto de una manera en que el sujeto no puede salir de esa certeza de que él está jugado en esa idea. No hay, por ejemplo, uno puede pensar, la idea que tenían algunas personas antivacunas con respecto a que le iban a poner un chip, ¿se acuerdan esas cosas que pasaban en la pandemia? Ustedes no eran tan chicos, tenían 3 o 4 años menos que ahora, ¿no? Era ridículo que por medio de una vacuna se pusiera un chip. Ustedes saben ya que hay ARN mensajero, que se trabajó, que las vacunas pueden ser, por ejemplo, a virus atenuados, a virus vivos, eso lo saben mejor ustedes que yo. Sin embargo, en un momento se empezó a plantear esto de que podían ponerles chips. Ven que aparece una... ¿Y en qué
¿en qué estaría ahí involucrado el sujeto? En que el sujeto podía ser controlado por ese microchip. ¿Ves cómo ahí hay que llevar a una elaboración para ver la involucración, cómo está involucrado el yo? ¿Se entiende lo que digo, Marco? Si no, Hernán. Sí, igual se Eh, entendió perfecto, profe. sí, y algo más como para agregar es que generalmente las ideas delirantes condicionan la conducta y la afectividad de los pacientes. Eso también es algo que generalmente viene asociado a la idea. Y bueno, y perturba el juicio, no sé si lo dijiste eso, María Clara, la verdad No, que... porque no definí delirio como Ah, bien, bien, trastorno bien, de la, bien, bien, bien. trastorno, digamos, una idea delirante es producto de un juicio alterado. Entonces, para la definición de la psiquiatría, la idea delirante es producto de un juicio alterado. Pero ustedes dirán, no vimos juicio. Bueno, pero es así, chicos. Uno empieza siempre por lo que no sabe, va, siempre es así. Entonces, justamente hay un juicio alterado, un juicio trastornado. Entonces, ustedes pueden decir, mira vos esa idea, ¿no? Esa idea cómo de alguna manera cundió, ¿no? Y sin embargo, la gente nunca se puso a estudiar como ustedes se pusieron a estudiar y los profesores le dieron tipos de vacunas, inmunizaciones, y etcétera. Sin embargo, tenía una idea, ¿no? De que era una idea bastante delirante, porque era así, producto de un juicio desviado, porque no se pusieron ningunos microchips, ¿se entiende? Que algunas fueran basadas en el ARN mensajero, no quiere decir eso, ¿no? Pero es interesante cómo algunas ideas se van tornando, digamos, sociales, ¿verdad? Como algunas ideas delirantes se van tornando sociales. Vete acá cuando dice, miren, es un error patológico elaborado por un juicio perturbado. Perturbado es la palabra que les vamos a poner en el examen, no alterado, perturbado. Es irreductible, eso tiene que ver con la certeza, es irreductible, condiciona la conducta y es defendida por el enfermo convencido de su realidad. Es muy interesante esto de que la idea delirante es una reconstrucción patológica de la realidad, y es así totalmente, ¿no? Es una remodelación de la realidad. Esto, los que hemos trabajado con psicóticos, lo sabemos perfectamente. La idea de la realidad que tenemos podemos tener varias ideas sobre la realidad, pero es interesante que el paciente delirante construye su realidad con las ideas delirantes. Es más, para Freud, para el psicoanálisis, no es tanto una idea de un juicio perturbado. Para el psicoanálisis, el delirio es una forma de volver a relacionarse con el mundo que se cortó cuando se produjo el brote psicótico. El brote psicótico, ustedes dirán, y ahora está brote psicótico. Bueno, es así, para eso está en la facultad. El brote psicótico es un corte con la cotidianeidad y con la realidad. Y ahí aparece las alucinaciones como vimos, la sensación de estar manejado por el mundo, máquina de influencia, etcétera. Momento fecundo lo llamará Lacan. Y cuando el paciente sale del brote, lo que restablece con el mundo muchas veces es una idea delirante, es una vuelta a conectarse de una manera particular con el mundo. ¿Me entendieron? Para la psiquiatría eso es un error. Y otra cosa que para los psicoanalistas es una manera de poder trabajar y entender que el delirio tiene su lógica. Para la psiquiatría no tiene lógica, es un trastorno del juicio. Para el psicoanálisis hay una lógica del delirio. Les quería decir algo que comentó Marcos. Con respecto, Marcos, vos lo que subrayaste antes era la verosimilitud, inverosimilitud, juicio, condiciona la No, conducta. lo del condicionamiento de la conducta y la afectividad. Mi jefe de servicio, cuando yo tenía 24 años, hace 43, mi jefe de servicio en el Hospital Álvarez me decía, mire Areta, el tema es así, usted los esquizofrénicos, primero está la idea delirante, ¿no?
la idea delirante que altera la afectividad y la acción. En los que llamamos psicosis afectivas, primero está la afectividad alterada que después produce la idea. Quiero decir, era gente que tenía mucha experiencia con los pacientes y había podido llegar a hacer una lectura de su clínica, que uno puede estar de acuerdo o no, pero sabés, Marcos, que me lo decían así, digamos, ¿no? Que las disociativas propiamente dichas, aparece primero la idea delirante que afecta la afectividad, y en las afectivas, en lo que ahora llaman tanto bipolaridad, primero lo que aparecía es el trastorno en la afectividad que altera la idea. ¿Se entendió? Ese ítem, elija cuando les tomamos el choice, elija la idea correcta del recuerdo de la profesora de hace 40 años, ¿sí? Bien. Pero es muy interesante cómo la planteaban, ¿no? Cómo entendían la diferencia entre las disociativas y lo que en su momento se llamaba maníaco-depresivas, ¿sí? Había dos grandes clasificaciones de psicosis en la psiquiatría clásica, que eran las disociativas clásicas, que son esquizofrenia, paranoia y parafrenia, y las que eran del afecto. Bueno, entonces la idea delirante, que pueden ser verosímiles o no, por eso les digo, uno puede, porque la idea, puedo repetir que moto, no se dice moto, no sé qué. Hola, profe. No, si podía repetir de vuelta el concepto que estaba recordando hace 40 años. ¿Viste? Y no es una alucinación de la memoria, eso es un detalle, porque nos daban la alucinación. Bueno, no, que sí, ahí sí, ahora te contesto, Samira, muy bien lo tuyo, muy bien. Que el jefe de servicio, por ejemplo, decía, ¿por qué en las ideas delirantes de la melancolía se dan antidepresivos? Y me decía, bueno, usted tiene que dar antidepresivos, ¿no? Que eran los tricíclicos. Los pacientes engordaban 25 kilos por mes. Era tremendo. Y aparte daban bastante arritmias, ¿verdad, profesor Aymar? Sí, sí. Era terrible. Entonces decía, uno, ¿por qué ante la idea, quédate conectado, Marcos, la idea delirante, ¿por qué aparece la idea delirante? Hay ideas melancólicas delirantes, de autorreproche, el paciente se autorreprocha, tiene culpa y tiene muy bajo nivel de concepto de sí mismo, digamos, lo que ahora se llamaría baja estima, digamos, ¿no? Baja autoestima. Y entonces lo que decían los médicos, los psiquiatras, que habían estudiado psiquiatría clásica, podían hacer como una clasificación en el sentido que las psicosis disociativas, que son esquizofrenia, paranoia y parafrenias, para la psiquiatría clásica, se diferenciaban de las maníaco-depresivas, que ahora las llaman bipolares, porque la afectividad en las disociativas se veía alterada en las psicosis disociativas secundariamente a la idea patológica, y que las afectivas, en las actualmente llamadas bipolares, digamos, primero aparecía el afecto patológico que generaba la idea. ¿Les gustó esa? ¿Ven? Ahí hay como una idea. Entonces, lo vamos a ver en síndrome esquizofrénico, ¿no? Pero la esquizofrenia, digamos, en el sentido, los síndromes delirantes siempre incluyen algo de lo que es el yo, el vínculo con el otro, lo que aprendieron en el malestar en la cultura. ¿Se acuerdan del malestar en la cultura? Cuando lo cursaron en primer año, sí. ¿Se acuerdan cuáles eran las fuentes de malestar en la cultura? Vamos, que aprobaron todos, che. Sí, la caducidad del cuerpo, ahí me pongo, hola. La más grande, la relación, empezá de afuera la para relación adentro. con los otros. Muy bien. La relación con los otros, y era 3 ¿Y la primera? Vamos, ayuden, aprobaron todos, chicos. La supremacía de la naturaleza.
Ah, la supremacía de la naturaleza. ¿Te acordás que lo habíamos asociado con la ecología, con hábitat? Entonces la Sí, sí. Bueno, si ustedes piensan en esas tres fuentes de malestar, ustedes van a entender que los delirios están conectados a esas fuentes de malestar. Lo que pasa es que los sujetos supuestamente normales como nosotros, digamos, tenemos con esos conflictos neuróticos. Ay, bueno, tengo la caducidad del cuerpo porque estoy vieja, me llevo mal con el otro. Entonces, uno podría decir, ¿qué diría un delirante de las tres fuentes de malestar? Los rayos vienen hacia mí, me van a reventar porque los manda Dios. Y entonces la inundación es porque yo convoqué a las fuerzas del infierno, diría un delirante, ¿no? Y entonces adjudica un hecho del clima a su potencia. ¿Cómo lo diría un neurótico normal? Uy, la puta que lo parió, hoy está lloviendo, no puede ser, qué mala suerte que tengo, siempre me olvido un paraguas y un boludo. Por ejemplo, ahí tienen. Con respecto al cuerpo, ¿cómo trabajaría el malestar? ¿Cómo trabaja un neurótico el malestar con respecto al cuerpo? Estoy gorda, estoy flaco, estoy feo, me duele la panza, cada vez que me pongo nervioso vomito, la verdad que no puedo hacer gimnasia, que esto y que el otro, me siento enfermo. ¿Qué diría un delirante? Tengo gusanos que me atraviesan todo el cerebro, iría hipocondríaca, me falta una parte del cuerpo, síndrome de Cotard. Es tan interesante la psiquiatría clásica, tan interesante, no sé, a mí me apasiona. Bueno, espero poderles transmitir la pasión. Bueno, el síndrome de Cotard es un síndrome descrito por el doctor Cotard en Francia, que justamente consiste en que el paciente niega una parte del cuerpo. Niega una parte del cuerpo. Entonces llegamos a ver pacientes en los hospicios que se afeitaban la mitad de la cara, porque la otra mitad no era de ellos porque no la veían. O se llama delirio de negación de órgano. Me falta la sangre. ¿Ven cómo ahí el cuerpo produce o síntomas neuróticos o produce síntomas psicóticos o produce psicosis? Pero ven que las fuentes del malestar están presentes, lo van cazando, chicos y chicas. ¿Se va entendiendo? Sí. Y con el vínculo con los otros. A ver si me ayudan. A ver, ¿qué cosas nos pasan con los otros? ¿Por qué lloramos las personas? Hombres y mujeres. Las mujeres por ahí lo hacemos más, pero hombres y mujeres y también intersexo. ¿Por qué lloramos habitualmente? Mirá lo que me hizo. ¿Qué hizo? No sé, el rechazo, El ¿qué dirá el otro? rechazo, el desamor, ¿verdad? Me dejó, se fue con otra, se fue con otro, ¿o no? Sí. Ay, Sí, me o parece. Vamos. puedo estar, no sé, puedo estar llevando la basura afuera y veo que están mis vecinos, los saludo, o en una idea delirante decir, porque la vecina me está mirando porque Muy seguramente me quiere bien. robar la bolsa cuando me Muy meta. bien, muy bien, muy bien. Un paciente psicótico que atiendo estaba trasladando desde su oficina en la empresa a otro lugar unas bolsas que contenían unos papeles, unos libros, pero sin importancia. Pero en un estacionamiento a cambiar de lugar, a cargar nafta, y teme que las cámaras lo miren y supongan que él estaba trasladando algo ilícito. Entonces, ¿a uno qué hacen? No lo aman lo suficiente, porque lo engañan, y delirio celotípico, la quiere a otra, la quiere a otro, ¿sí? A uno lo persiguen, delirio persecutorio, ¿sí? Entonces uno podría decir el delirio celotípico, delirio paranoide, bien, lo paranoide es lo persecutorio, tiene ideas de grandeza, ¿sí? Tiene ideas de grandeza,
delirio megalómano. ¿Ven cómo va armando esto? Lo arma Freud en cuatro formas de delirio, ¿sí? Y delirio erotómano. Todos me aman. Antes, en la psiquiatría clásica, se llamaba delirio erotómano al delirio en donde en la idea delirante estaba presente que los otros lo amaban a la persona, pero después se extendió y se llama erotomanía tanto al delirio cuando la persona dice que los otros lo aman a él, como cuando la persona entiende que están todos, que ella ama a todos, o que está muy, muy ahí tomada por el amor esta persona hacia los otros. Entonces ustedes ven que las tres fuentes del malestar en la cultura marcan la posición también que se puede tener neurótica guión normal con respecto a eso. Quiere decir un conflicto. ¿Se acuerdan cómo les rompimos los cocos con la idea del conflicto? Que no entendieran la normalidad como sin conflicto, sino que entendieran la normalidad como una normalidad conflictuada. ¿Se entiende? Entonces, en ese punto, podríamos pensar estas tres fuentes de malestar y ustedes van entendiendo los grandes temas delirantes que se ven en la psiquiatría, ¿sí? Todos megalómanos, pero a veces engrandecimiento del yo. Yo soy tal cosa, la otra, soy el hijo de tal, de cual, de no sé qué. Antes era muy común. ¿Vieron esos chistes en donde el loco siempre parece Napoleón? Lo habrán visto en los dibujitos, ¿no? En alguna caricatura, que siempre el loco hace de Napoleón, o es tan viejo que ya no se usa, no sé. Bueno, es tan viejo que ya no se usa. Bueno, bueno, eso de sí, sentirse Napoleón era justamente un delirio megalómano clásico. Entonces, lo otro es, con respecto al amor, me mete los cuernos. Entonces, celotípico, ¿sí? Erotomaníaco y persecutorio, digamos, como grandes temas delirantes. Ahora, con respecto al cuerpo, nombramos lo hipocondríaco propiamente dicho. Marcos y Hernán, no sé cómo lo podemos, pero me parece que es una muy buena manera de articular lo que vimos en primer año con lo que ahora están viendo en cuarto año. ¿Se entiende? ¿Quieren decir algo más? No, creo que por ahí lo que comentaba recién esta estudiante de la diferencia entre cuando sacaba la basura en lo delirante y en alguien que siente que lo miran y no necesariamente está delirando, que vos, María Clara, siempre haces referencia a la posesión subjetiva ante la idea, y esto creo que tiene que ver porque muchas veces la idea, como estamos viendo, puede como coincidir de alguna manera, no sé, en el caso de los celos, pero cómo se posiciona ese sujeto ante esa idea hace que sea o no delirante. El paciente con un delirio tiene estas características que le venimos comentando, o sea, hay certeza, hay reductibilidad, autorreferencia, y el que, digamos, no tiene un delirio puede poner de alguna manera en duda lo que estás, no sé, me estás engañando, pero che, ¿no te estás haciendo la cabeza vos de que esto realmente es así? Sí, puede ser, la verdad que sí, capaz que me estoy ¿Cómo enroscando y tenías dos Facebook vos? claro, ¿O claro, o tenías sea, dos Instagram? uno ¿Cómo puede es? como de alguna manera pensar, así como medio como la duda, pero ante la pregunta uno hace crítica y dice, no, esto realmente puede que, o sea, pero tengo dudas, pero en cambio el que está delirando, por más que uno le pregunte, siempre va a encontrar un justificativo para poder sostener su idea. Me parece que también ahí donde estamos viendo lo que es la ideación y cómo se posiciona cada persona es lo que hace a diferenciar entre una idea normal y una idea patológica. Exactamente. Yo, una de las cosas que he aprendido a lo largo de la práctica, ¿no? Es que justamente no ser delirante es todo un gran trabajo. Quiere decir, a veces la realidad se impone como persecutoria, como desamorada, como metedora de cuernos, como pero hay un trabajo del sujeto de entender, bueno, esto no me pasa solamente a mí, o no me pasa dándole una interpretación irreductible y autorreferencial. Esto pasa porque pasa, digamos, ¿no?
justo me viene a tomar, a tomar tal bolilla que era la única que no había leído, yo estoy signada por la mala suerte, ¿no? No. Entonces, estas ideas son, entonces, van entendiendo cómo se van configurando las psicosis disociativas, quiere decir, la esquizofrenia, la paranoia y las parafrenias, clásicamente descriptas, tienen ideas delirantes de distinto vigor. Eso es otra palabra que está en juego siempre en las historias clínicas. Alto vigor delirante, ¿no? Alto de vigor delirante. Entonces, ya les di el ejemplo del de la sangre, que por ejemplo dice, no tenía sangre, el residente le saca sangre, era la última que tenía, bueno, me persigue, no, pero ¿cómo me persigue? Bueno, yo me doy cuenta aunque no esté, porque usted no se da cuenta, digamos. El tema y las ideas que aparecen en las, digamos, los trastornos ahora llamados bipolares, que antes se llamaban psicosis maníaco-depresivas, son las hipocondríacas, que están bien tomadas ahí muy bien por Beta, en el sentido de hipocondríacas de perjuicio, ¿no? Reivindicación y celos. Bueno, claro, porque Beta también leyó a los franceses, y hay el profesor de Lacan, de psiquiatría, se llamaba Clerembault, que es el mismo que describió la máquina de influencia, ¿no? Me mueven desde afuera, me manejan, ya no soy yo. Y Clerembault, junto junto con otros, pero básicamente es de Clerembault, también describió lo que se llaman delirios pasionales. Los delirios pasionales de los franceses tienen que ver con esto. Cuando ustedes vean en los libros esquizofrenia, parafrenia, paranoia, ahí es la escuela alemana. Cuando ustedes vean nombres raros, por ejemplo, de delirio de Serie-Capgras, nosotros estudiamos, era una verdadera disociación, nosotros estudiamos por el libro de Henriet, que es un francés, pero todos los profesores tenían alta convicción en la escuela alemana, así que todos eran crepelinianos, bueno. Entonces, yo le decía a los residentes, para la próxima, ustedes leen de Henriet Paranoia. Llegaba a la próxima clase, che, ¿cómo le fue? ¿Cómo leyeron Paranoia? Bien, bien, sí, muy interesante. No está Paranoia en Henriet. Está Delirio de Serie-Capgras, que es para lo que los alemanes es paranoia, porque acá vamos a tener un tema con el diagnóstico, en donde vamos a tratar de clarificarles lo mejor que puedan algunos cuadros, como ansiedad, depresión, se entiende, síndrome delirante, pero toda la psiquiatría, y para los que estudian psiquiatría y les interesa, es muy interesante ver el por qué cada uno conceptualizaba cuadros similares de diferente manera, pero tiene una lógica. Ahí está, Henriet. Henriet fue compañero de la residencia de Lacan, ¿sí? Es este libro. Todo roto, ¿ven? Ahí estudiado, marcado, subrayado, Era el libro con el que nosotros estudiábamos en la residencia, Ahí está, y hacíamos apuntes. Estos son apuntes de el doctor Velasco, no son míos. Bueno, que no sé la letra que tiene, que no la entiendo. Pero bueno, ahí estudiábamos de ese libro de Henriet, y después fueron traducidos los manuales de Kraepelin, porque los psiquiatras viejos sabían alemán. Todos leían a Kraepelin, ¿no? Y leían digamos, a los autores alemanes en lengua alemana. Lamentablemente la erudición de los psiquiatras ha bajado, por ejemplo, yo lamentablemente no puedo leer a Freud en alemán porque no sé alemán, pero los sabían alemán, los profesores que había en el Borda y yo qué sé, sabían alemán. Emil Kraepelin, muy bien. Y vamos a ponerle, ya que estamos, a Bleuler, que se escribe, ya sabe Hernán cómo se escribe, Bleuler, que Kraepelin es el padre de la paranoia. Es el que describió el concepto de paranoia. Y Bleuler es quien describió el concepto de las esquizofrenias, ¿sí? La psiquiatría alemana tiene esos dos grandes nombres insoslayables, muchos más, ¿no? Ahí está, el nombre de Bleuler se dice, Bleuler. Bueno, entonces estábamos en estas ideas delirantes que son como las más interesantes, digamos, ¿no?
ideas hipocondríacas, cualquier idea habitual, si le agregan un poco de autorreferencialidad, de certeza, de que altera la emotividad y lleva al acto, es una idea delirante. María Clara. Sí, perdón. ¿Quién es? Hola. Virginia. ¿Acá? Para que te busco. Virginia. Hola, Virginia, ¿cómo te va? Bien. No, por ahí aportar desde mi experiencia, ¿no? Contanos cuál es tu experiencia, Virginia. De familiar, actual. Que este tipo de, los delirios, que en una persona pueden convivir los distintos tipos de delirios, el paranoide, el amoroso o el de afinidad o de todos. En distintos momentos. Porque lo que varían son los temas delirantes. Muy bien lo que decís, muy bien. Los temas del delirio son cambiantes, también lo descubrió Freud, sí. Los temas delirantes varían, muy bien, y coexisten. Se llaman temas delirantes. Por eso Marco planteaba lo de la diferencia de la posición delirante. Contanos, Virginia, sí. ¿Querés ampliar un poquito más lo que estabas diciendo? Me parece que se quedó ahí. Bueno, pero es muy interesante que ustedes, una idea común, por ejemplo, ay, qué enamorada que estoy de tal, ay, cuánto lo amo. La aumentan, le ponen una irrebatibilidad, que era irrefutabilidad, le ponen una certeza, lleva la acción y modifica el afecto, y es porque esa cuestión es que lo que hace que una idea sea delirante o no, por eso Marco se lo decía, es la posición subjetiva, no la idea en sí misma, es la posición subjetiva ante lo que uno piensa. ¿Me explico lo que digo? Es qué posición tiene el sujeto con respecto a lo que piensa. Y aparte, otra cuestión que tiene la idea delirante es que se impone. Es como la alucinación, se impone. Por eso, a diferencia... Pero a su vez, sigo yo, que se me había cortado, y Virginia. Sí. ¿Tá? A su vez, como que no pierden la realidad. Tiempo, espacio, Bueno, como habíamos dicho, entonces, las ideas delirantes, para que sean delirantes, a partir del aporte que vos hacés, tienen que ser en estado de lo que llamamos lucidez. Quiere decir que tienen que tener la regla que el otro día armamos ahí juntos en la clase, que tienen que, ahí la estaba viendo, yo digo, ¿esto qué era lo que estábamos diciendo? De estar orientado con la memoria presente, orientación y senso-percepción. Tienen que tener, digamos, las ideas delirantes son en estado de lucidez, si no serán ideas confusionales, serán ideas de otro orden, pero para que haya, y la idea delirante es una hace realidad delirante para el sujeto, ¿se entiende? Realidad que para el observador es delirante, pero para el sujeto es su realidad. ¿Se acuerdan de alguna película en donde hayan visto ideas delirantes? Profe, ¿yo te puedo hacer una pregunta de eso? Sí, claro. Decime cómo te llamas. Ahí puso el video. Lucía Saya Correa. Saya. Sí, dale, Saya. De esto de la idea delirante. Ayer justo me pasó que estaba como entrevistando a una señora de 78 años porque venía con dolor de pecho y preguntándole de las características del dolor. Y como es algo inocente y algo totalmente normal, ella me dice, no, porque a mí me duele el pecho antes de que llueva, siempre. Dijo. Siempre antes de llover me duele el pecho y después llueve y a mí se me pasa. Entonces yo, bueno, sí, está bien, le seguí
preguntando porque me interesaba, porque era un dolor que irradiaba hombro izquierdo y que se le iba para la espalda y que era muy Que característico parecía del más coronario. coronario que asociado a la lluvia. Claro, le digo, bueno, ahora no llueve, entonces, a ver, ¿cómo es el dolor? ¿Se lo lleve por ahí? Muy interesante. Gracias, Sasha, por el comentario. A ver, Eso es, claro, muy por favor, muy- porque ahora lo explicó usted y yo dije, ay, esto es No, un pero delirio. está muy bien lo que decís. Por eso digo que las 3 fuentes de malestar nos generan ideas sobre nosotros mismos, ¿me entendés? Ideas más o menos deliroides, porque hay ideas deliroides que nos llegan a constituir un delirio. Hay ideas, por eso, de un juicio en donde vos le decís, no señora, pero ¿sabe qué? Cada vez que usted me está diciendo esto, se le irradia el brazo izquierdo, no sé qué hizo un esfuerzo, no sé qué cacho le pasó antes, o está con el colesterol alto, perdón, Marcos ahí me corrigen todo eso que ustedes saben de medicina, y la señora, por ahí, no sé, para diferenciarla de una condritis, iba a decir hipocondritis, de una condritis que de una angina de pecho. Es muy interesante, Saya te dicen, ¿no? No, Lucía. No, Lucía, mi nombre es Lucía. Saya Correa es el no, apellido. porque ¿sabes, Lucía, qué es? La idea de que siempre entendemos, desde el psicoanálisis, que estamos al borde de la locura. Por eso digo, que no transformar, porque a la señora, ¿por qué no es una idea del todo delirante? Es una idea que ella tiene con respecto a su propio cuerpo. Todos entendemos algo con respecto al propio cuerpo. Pero a esta señora no le impide, por ejemplo, no le lleva a que tiene que ir a un desierto para vivir para que no le duela el pecho. O, por ejemplo, la señora sabe que va a llover, pero bien que fue a ver al médico, en este caso a la médica, ¿verdad? Quiere decir que no se quedó en su casa únicamente con esa idea, le resolvía parte del conflicto. De una manera, por ejemplo, acá lo vas a ver, justamente, fíjate en las ideas mágicas, cuando Beta dice ideas intuitivas, ideas mágicas, marcan el paso de lo concreto al abstracto, se basan en los principios que sustentan el pensamiento global, los conocimientos pueden ser o no exactos. Es un poquito de imaginación que uno le pone, que dice Agustín, podría trabajar de meteoróloga a alguien que no tiene problemas de conexión. Claro, bueno, exactamente. Bueno, uno podría decir, uno tiene ideas sobre el cuerpo, es imposible no tener ideas sobre el propio cuerpo, porque el cuerpo mismo representacional es un cuerpo, digamos, es un conjunto de ideas. Entonces, está muy bien que estas ideas intuitivas no llegan a constituir una idea delirante, porque basta que vos le digas, bueno, no, pero ¿sabe qué? La tenemos que revisar para estar bien seguros de que no es del corazón. Y seguramente la señora te dice, sí, estúdielo, ves que ya no cree tanto en la lluvia, digamos, porque ¿por qué fue al hospital o a la salita o donde fuese? ¿Por qué fue? Porque le dolía el pecho. No, en realidad es la mamá de un conocido. Estábamos en la casa charlando y bueno, vamos a estaba con poner los el pies caso. Es la mamá hinchados de un conocido, perfecto. y había empezado con dolor, claro. un dolor. Si fuera Pero una con idea pies hinchados, con delirante algo de típica, clínica. la idea delirante se autoabastece a sí misma. Ya el preguntarte a vos en condición de casi médica, digamos, teniendo cursado la mitad de la carrera, viste que la gente te pregunta cosas que aparte son de lo más inusitadas, ¿no? Que bueno, por lo menos que uno no estudió todavía. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar neumonías atípicas, que era lo primero que daban en patología en tercer año, yo qué sé, gente que me preguntaba no sé qué sobre las hepatitis, y yo decía, yo todavía no vi eso, ¿me entendés? Claro, porque uno va pero ya la pregunta hacia el otro no es típica de un delirante, porque un delirante sabe con certeza, entonces no le pregunta al otro ni le comenta. Ven ahí, está muy bien lo que traes porque nos permite ver esto. Ya que te haya preguntado, es porque no tiene una absoluta certeza de que es por la lluvia. Casi te podría decir, como le da miedo que sea del corazón, dice, cuando va a llover me duele el pecho.
sí, en realidad creo que esta vez fue porque no se le pasó. Claro, Como claro, que venía con el dolor hacía un tiempito y claro. claramente no llovió. Claro, y Entonces, uno lo piensa de la medicina, le dice, sería bueno que le hicieran un electro y unas enzimas, ¿verdad? Ya que estamos, ¿no? Claro, claro, pero bueno, pero es muy interesante porque la idea delirante se abastece a sí misma, es un círculo, no requiere del contacto del otro. Entonces, en cambio, una idea deliroide, por ejemplo, ¿qué es una idea deliroide? Por ejemplo, yo siempre les explicaba a los residentes, la inflamación más habitual del yo es lo paranoide. Ay, este me tiene bronca, o esta me tiene bronca, o no. Es cuando uno se siente rechazado por el otro, como antes dijeron, y se arma una pequeña idea paranoide. Pero eso entonces uno le dice, vieron que las madres y padres suelen decirle a las hijas, ay, déjate, ¿qué te crees? ¿Que sos tan interesante que todo el mundo va a estar persiguiéndote? ¿Vieron? ¿Eso también es antiguo? Ahora vamos por el creencia y delirio. Ahí va. Eso también es antiguo. Antes decía, bueno, no vas a ser tan interesante que todo el mundo va a estar en contra tuya. ¿Qué implica esa reflexión vulgar, cotidiana? Que el tipo está captando la megalomanía del delirio, digamos, ¿no? En donde el delirio se pone fuerte. Idea creencia e idea delirante. Bueno, la idea de creencia yo creo que tiene una cuestión que es, le digo yo, después le doy paso la palabra a Marcos y a Hernán. La idea de creencia para mí tiene algo muy diferente a lo que es la idea delirante, que es esto, es compartida. Es compartida. Hay una creencia, uno podría decir, toda religión es un delirio, y no, porque es una idea que se comparte, que tiene un método como para vivir y una teoría sobre el morir y la otra vida y bla, bla, bla. Bueno, y eso es una creencia. Vos sabés que también, volviendo a mis años jóvenes, el jefe de servicio, el mismo de las ideas, el doctor Vázquez, el mismo que me explicó lo de las ideas delirantes y de las ideas de la psicosis maníaco-depresiva, era muy católico, ¿no? Entonces nosotros le queríamos dar el alta, porque cuando uno es residente quiere recuperar, rehabilitar, mejorar, externar, internar, es una cosa, un furor curandis tremendo, porque, pues, bueno, tremendo, pero está bien que así sea. Y eso un poco no se tiene que pasar nunca, porque si no uno después se convierte en un mediocre, ¿no? Entonces queríamos externar un paciente porque habíamos un paciente delirante, que tenía un delirio justamente místico, ¿no? Entonces, entonces él dice, no, lo voy a ver yo al paciente. Entonces estaba el instructor, otra residente y yo, y el paciente éramos 4, y le dice, ¿y cómo anda fulano de tal? El tipo sabía, ¿no? Sabía, el jefe de servicio sabía. Entonces, ¿cómo anda de la idea? No sé, que era también, siempre el delirio, el delirio religioso está muy asociado el delirio místico, es un delirio paciente muy asociado a la filiación, siempre son hijos de alguien, ¿no? Muy interesante, remite directamente al padre ese delirio. Entonces el tipo le dice, bueno, porque yo tengo fe en que en un momento el padre, Dios me recuperará, no sé, le empieza a plantear parte del delirio que por supuesto no se lo habíamos curado, porque es incurable, ¿no? Entonces, la otra residente y yo lo miramos al instructor para que interviniera y le dice, bueno, doctor, en realidad es un paciente parafrénico, pero no lo vamos a dejar internado por católico. Entonces el tipo le dio el alta. Digo, hay una fina línea entre la creencia y el delirio, pero la creencia es compartido por otros. Mirá, si vos ves ahí, cuando pone la idea creencia, conocimiento aceptado como verdaderos o probables, la confianza, no sé, que dispensa los conocimientos, bueno, pero el tema es que la idea creencia es compartida y tiene que ver con un otro que no es el yo. Hay una dimensión del otro que no es el yo. No sé, Marco, si querés decir algo con respecto a esto.
No, sí, creo que por ahí la pregunta aparece ahí en Samira, porque bueno, a veces como que todas estas cuestiones son un poco más difíciles de entender que lo que es la idea inverosímil, ¿no? Pasa mucho también con la paranoia, que la paranoia, uno dice, bueno, ¿hasta hasta cuándo es normal y cuánto es patológico? Esto que hablábamos recién, por ejemplo, de sentirse perseguido por un vecino, ¿no? O sea, eso también es relativo, Ustedes pero cuando piensen uno que en la empieza, época del nazismo nos tenían delirio paranoico. Justamente, eran perseguidos por los nazis, ¿no? Si ustedes ven Zona de Interés, por ejemplo, una película que está en cartel, sí. claro, a mí me acuerdo yo también, por ejemplo, cuando hice la residencia en relación a una paranoia, había una paciente que vivía enfrente de una concesionaria de autos y ella decía que todas las mañanas le ponían todos los autos enfrente, digamos, apuntándolas sobre ellas, que iba la gente, se subía arriba de los autos, los ponían en marcha, que giraban alrededor de la manzana Es cierta cantidad, o cierto. sea, claro, todo eso ocurría, era real, pero yo le decía, no es casual que justo esto esté pasando porque, digamos, estas personas tienen una concesionaria y es habitual que coloquen los autos de esa manera. No, porque me lo hacen a mí y a partir de eso hacía toda una interpretación delirante, ¿no? Que estas personas querían de alguna manera perjudicarla de tal y tal manera. O sea, y ahí donde lo verosímil puede ser, pero digamos, la creencia, la irreductibilidad de la idea y el condicionamiento y esto que dice María Clara, pasa su vida por eso, o sea, ¿no? También cómo la queda tomada esa persona por la idea hace que sea delirante. Esto creo que también es complejo porque, bueno, es difícil también la psiquiatría, digamos, nosotros le estamos dando, me parece que algunas cuestiones como teóricas, pero es complejo de entender todo esto, ¿no? Pero a veces pasa, es más, como decía María Clara, cuando uno viene y dice que es hijo de Dios, cualquiera hace el diagnóstico de un delirio. En estas situaciones, cuando hay cierta verosimilitud en la idea o esto de lo religioso, a veces complejiza más. Pero esto coincido con esto de la creencia compartida, creo que es algo como bastante importante como para poder hacer la distinción, ¿no? Iba a decir algo con respecto a también, para ir cerrando esto, hacer un pequeño 5 minutos de 5 minutos y continuar con respecto respecto al delirio. Digamos que el delirio no es negociable, ¿no? Y que ustedes tienen que aprender lo siguiente. Miren, esto es muy importante y vamos a dejar acá y seguimos dentro de 5 minutos, pero tienen que aprender, quiero que no piensen que los delirios solamente son ideas grandiosas. Hay delirios que se llaman psicosis ordinarias. Quiere decir que hay delirios con ideas cotidianas, porque si no, salen de psiquiatría pensando que solo es delirante el que tiene el delirio grandilocuente de creerse Napoleón, no sé, de creerse Brad Pitt, de creerse un influencer, ¿no? Y hay ideas que son cotidianas y que de esa cotidianeidad hay ideas extravagantes, ¿no? Y hay ideas grandilocuentes, pero tienen que aprender o tienen que saber por lo menos que hay delirios que son delirios ordinarios, delirios con ideas cotidianas, ¿se entiende? Porque si no, siempre aparecen como ejemplo ideas que son extraordinarias. Y los delirios muchas veces son delirios ordinarios. Y delirios con ideas cotidianas. Eso no sería como el ejemplo que dio el profe recién, de la señora que pensaba que Claro, los coches muy eran por bien, ahí para claro, ella. claro. Sí, sí. Pero hay que darse cuenta, porque por ahí hay una diferencia entre idea obsesiva, entonces por ahí dice, ay, tiene una fijación con ese auto. Si es la vulgaridad, sí, pero hay que ver justamente si consiste o no en un delirio. ¿Se entiende? Bueno, nos vemos en 5 minutitos, son y 18 y 20, 22, 25 estamos, ¿sí? No, menos, antes de las y 25 porque yo tengo que dar un ratito más y me tengo que ir a atender, ¿sí? Bueno, 5 minutitos de descanso, vayan, hagan gimnasia y volvemos. Chao, hasta luego. ¿Cuántos somos?
A ver. A ver. 27.